Superastro, el astro que te hace millonario. El juego novedoso que más billete da, con 3 oportunidades para ganar con la misma apuesta. Un producto afiliado a su red. Hola, buenas noches, bienvenidos. Este es el sorteo 3328 de Superastro Luna y les presento a las autoridades que supervisan el sorteo, los delegados de Coljuegos, Secretaría de Gobierno y Superastro. Las baloteras funcionan y felicitamos a los ganadores, los de ayer 651, los de este mes 37.198, pero por supuesto, usted también gana. Atento al resultado. Número 4, 6, 1, 4, el signo Cáncer. Verifiquemos de nuevo el resultado y aquí está, es el número 4, 6, 1, 4. Signo Cáncer, 4614 con el signo Cáncer. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto el resultado. Gracias, felicitaciones. Recuerde que ya puede comprar su Superastro en los puntos vía Baloto, habilitados por el momento. Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Tolima, Huila, Amazonas y Boyacá. Cómprelo también en el punto más cercano a usted. Feliz noche. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corso. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales, aquí en el Canal 1. Los mayores temas de la actualidad serán analizados aquí por sus protagonistas, quienes serán sus defensores y sus fiscales. Y esta semana nos vamos a ocupar de un tema que es muy delicado, el de la eutanasia, y precisamente va a tener ahora un primer plano, dentro de poco, dentro del Congreso de la República. Pero antes de iniciar el debate, queremos que ustedes escuchen estos argumentos. En marzo, el Senado deberá retomar un tema de singular sensibilidad, la ley reglamentaria de la eutanasia, tal y como ocurre en otras partes del mundo como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Argentina y los estados de Oregon, Washington y Montana en Estados Unidos. Aunque la Corte Constitucional en 1997 despenalizó el homicidio por piedad, este es el cuarto intento por legislar acerca de esto, pero sectores conservadores anteriormente han logrado impedirlo, basados en la defensa a ultranza de la vida, y ahora esperan repetirlo. Quienes defienden esta causa se apoyan en el aparente derecho de enfermos que desean poner fin a su sufrimiento de una manera consciente, asistida y profesional, cuando ya no existen posibilidades reales de recuperación y cuando están en medio de sufrimientos indescriptibles. Este será nuestro tema de esta noche, y ustedes dictarán el veredicto. Tendrán ustedes al final la oportunidad de emitir su veredicto y lo harán a través de la página de internet www.veredicto.tv. Allí van a encontrar opciones para votar a favor de los argumentos o del fiscal o de la defensa. También pueden dar sus opiniones en el fanpage de Facebook o hacer sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @veredictontc. Voy a presentarles entonces, para entrar en materia, al fiscal y a la defensa de este tema. El fiscal, quien se opone a la práctica de la eutanasia, será el médico cirujano Jorge Merchán, director del movimiento Médicos Azules, médico especialista en cirugía general de la Pontificia Universidad Javeriana. En el 2012, el doctor Merchán publicó el libro Ética Médica, Abusos y Atropellos, en el que aborda a profundidad temas tan delicados como el aborto, la eutanasia y el tema del médico y la guerrilla. Muy buenas noches, doctor Merchán, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. El defensor de este tema será el doctor Armando Benedetti, senador del partido de la U, miembro de la Comisión Primera del Senado actualmente, comunicador social y periodista, fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, ha sido concejal, representante de la Cámara, senador desde el año 2002, en el año 2010 presidente del Senado, ponente precisamente del proyecto de ley que busca reglamentar el fallo de la Corte Constitucional que pretende despenalizar el homicidio por piedad. Muy buenas noches, doctor Benedetti. Buenas bienvenido. Noches a usted, gracias por invitarme, saludar a mis contertulios del día de hoy y sobre todo a los televidentes. Bien, empecemos. Empecemos con la Fiscalía. Tiene usted la oportunidad de convencer entonces al público, a los televidentes, doctor Jorge Merchán, ¿por qué usted se opone a la práctica de la eutanasia en Colombia? Pues mira, la eutanasia está mal desde muchos puntos de vista, empezando por su concepción. Si miramos bien la sentencia de la Corte Constitucional en el año 97, el argumento fundamental es que el doctor Carlos Gaviria expone es que si alguien renuncia a su derecho a la vida, entonces el Estado ya no tiene la obligación de defenderla.
defenderle esa vida. Él puede renunciar a su derecho a la vida y alguien puede matarlo. Eso es absolutamente distorsionado. Eso es como si alguien dijera que renuncia a su derecho a la libertad, entonces las demás personas podrían esclavizarla. No pueden esclavizarla porque el Estado colombiano y la Constitución no reconocen la esclavitud, aunque ella quiera. Y no es lo mismo, alguien puede, por ejemplo, hacerse ella misma esclava de alguien, pero no puede ser esclavizada y no es lo mismo. No es lo mismo amar que amar con un revólver en la cabeza. Y es en ese sentido que debe entenderse el artículo 11 de la Constitución. Dice, el derecho a la vida es inviolable. Fíjate que la renuncia será válida para el renunciante mismo. Él puede dejarse morir o él puede matarse, no está obligado a vivir. Pero esa renuncia el Estado no la reconoce y terceras personas no es válida para ellas. ¿Por qué? Porque la Constitución dice muy claramente que el derecho a la vida es inviolable. Eso es equivocado. En segundo lugar, no se puede aceptar la eutanasia porque constantemente ponen esos ejemplos. Dicen, hay otras excepciones a la defensa del derecho a la vida. Por ejemplo, un soldado que va a la guerra. Alguien que mata a alguien en defensa propia. Si miramos bien esos actos, esos son homicidios indirectos. Cuando alguien me agrede a mí, yo no voy a matarlo, yo voy a defenderme. Como consecuencia de esa defensa, una consecuencia indirecta, el agresor muere. ¿Y por qué hago eso? Porque la Constitución me lo permite. Dice, mi derecho a la vida es inviolable. Por eso me defiendo y por eso indirectamente alguien muere. Eso no es una contravención a la Constitución. La eutanasia, por el contrario, es un homicidio directo. Es un homicidio directo proscrito por la Constitución. Dice la Constitución que el derecho a la vida es inviolable y en ninguna parte de la Constitución puede inferirse que se permita el homicidio directo. De manera que esos ejemplos que se ponen de un lado para de otro lado darle pie a la eutanasia son equivocados. Y en tercer lugar, quiero decir que esos fallos que ontológicamente son distorsionados, producen distorsiones. En el caso propio de la eutanasia, las distorsiones a una sentencia equivocada es que el doctor Quintana, que todos conocemos, que ha hecho más de 140 eutanasias, en el año 2007 mató un niño de 11 meses. ¿En dónde, por Dios santo, pregunto yo? Después el doctor Benedettino aclarará seguramente, dice que se pueden matar niños. No se pueden matar niños. Eso es una distorsión a una sentencia que en su fundamento es equivocado. Y en quinto lugar quiero decir que yo como cirujano opero a las 6 de la mañana un herido, 3 horas operando ese herido, salgo muy cansado a las 6 de la mañana para mi casa, me voy a ir y el portero me dice, doctor, no me puede ir, porque el viejito de tal cama ya firmó y hay que ir a matarlo. Entonces yo, ¿a qué estoy jugando? Es la misma vida. ¿Cómo puedo salir de operar un herido 3 horas bien cansado para que no se me muera y luego voy y matar un viejito? Si yo hago eso, ya no estoy defendiendo el valor de la vida, estoy defendiendo derechos. Y el médico no existe para defender derechos. El médico no es un justiciero social, ni es el defensor del pueblo. El médico existe para defender a la persona que está viva, tenga o no tenga derecho. Entonces, imponer al médico esa obligación es otro atropello que, en lo posible, trataremos de evitar. Doctor Merchan, ahora que usted nos acaba de dar su concepto sobre la eutanasia, hay una persona, una experta que tiene una pregunta para usted relacionada con esto y el esfuerzo, la limitación de esfuerzo terapéutico. Se trata de la doctora Ana Isabel Gómez, especialista en salud pública y bioética. Ella es profesora de la Universidad del Rosario y hay que decir que es miembro de la Fundación Derecho a Morir Dignamente. Por favor, escúchelo. Claro. Quisiera preguntar cuál es la diferencia entre la limitación del esfuerzo terapéutico y la eutanasia. Muy bien. La limitación del esfuerzo terapéutico está bien. Si uno sabe que el tratamiento que se impone al paciente no tiene resultados, no va a tener resultados. ¿Qué es la limitación de esfuerzo terapéutico, doctor Merchan? Me imagino que lo que pregunta la doctora es hasta dónde llega uno y para. ¿Hasta dónde me esfuerzo yo como médico para ayudar a mi paciente? Médico y ya no hago nada más. Sí, efectivamente hay enfermedades y las seguirá viendo en donde la medicina tiene un campo limitado. Llega hasta allí y más de ahí no hay nada más que hacer. Pero esta pregunta es muy interesante porque es que las personas que defienden la eutanasia primero hablan de cuidados paliativos, que están muy bien, como la limitación del esfuerzo terapéutico, está muy bien. Y al final dan un pasito más y hablan de eutanasia. Y las personas por asociación piensan que si yo hago cuidados terapéuticos y después hago eutanasia, pues está igual de bien. No, no está bien. La diferencia es muy categórica. La limitación del esfuerzo terapéutico significa que yo llego hasta donde voy y si no puedo hacer más, pues no puedo hacer más. Las personas se mueren, es la realidad del ser humano. Es decir, la persona debería dejarse morir hasta el momento en que se muera y no pedirle al médico ninguna ayuda, ni siquiera para mejorar su calidad de vida. Muy bien, no se pudo más.
se entiende que la persona está cansada, ella libremente decide dejarse morir por inanición porque no quiere soportar, está muy bien que lo haga. No hay por qué imponerle a terceras personas, y mucho menos al médico, una obligación caprichosa y abusiva de tener que matar a sus pacientes, porque los médicos no están hechos para matar. O sea, doctor Merchan, hay una diferencia entre dejarse morir y pedir la eutanasia. Claro, totalmente, totalmente. Bien. Muy bien. Bueno, ¿podría llamar a su testigo, por favor? Gracias. Por favor, El doctor. testigo es el doctor Iván Gutiérrez, conferencista, experto en temas de familia, realizó estudios de actuación y de literatura, autor del libro ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? En el año 2012 él obtuvo el 6º premio al mejor libro colombiano de no ficción por esta publicación precisamente. Doctor Gutiérrez, buenas noches, gracias por acompañarnos. Tiene usted la posibilidad de hacerle preguntas a su testigo. También le recuerdo a la defensa que puede objetar cualquier pregunta si usted lo considera necesario y que más tarde va a tener posibilidad de contrainterrogar. Los escuchamos. Muy bien. He invitado al doctor por lo siguiente. Con esta cuestión sobre la legislación de eutanasia, la importancia que se le ha dado a la eutanasia, he invitado al doctor para que nos cuente su experiencia personal y familiar sobre un hermano que estuvo muy grave, muy enfermo. Sonó por ahí la idea de la eutanasia y finalmente ellos se sostuvieron en que no. Y lo he invitado a él precisamente porque toda esta cuestión sobre la eutanasia es realmente muy temeraria. Hay personas que parece que se van a morir y no se mueren. No podemos tomar decisiones sobre cosas en un futuro que no conocemos. Por favor, doctor, su experiencia. Bueno, un saludo muy cordial para los televidentes. Y pues yo creo que cuando ahí me plantearon mi hermano que había quedado en estado de coma por una caída de un 3er piso, varios meses el sufrimiento alrededor de él, además que a mí yo fui el único, inicialmente yo fui el único de la familia que presté interés por él. Señora jueza. Sí, perdón, ¿sí lo escucho? La eutanasia no tiene nada que ver con el tema de coma. De hecho, el proyecto lo que trata de buscar es que cada individuo predetermina su futuro y una persona que está en coma no puede nunca decidir sobre su futuro. Luego, el tema del coma nunca está contemplado en el tema de la eutanasia. No, es que aquí no Sí, vamos a el hablar tema sobre... es la eutanasia distinto al de coma, pero de todas maneras escuchemos su historia. Ahorita vamos a hablar No, porque es que sobre... pero a ver, ¿por qué vamos a hablar de un tema que no tiene que ver relación con la eutanasia? Ese punto, por ejemplo, me da otro punto para mí. La gente cree que yo cuando estoy hablando de eutanasia tiene que ser en coma. Ese es el único caso donde la eutanasia no se puede aplicar. Señores, les voy a proponer una cosa. Me dejan escuchar al testigo y ahorita favor, claro. miramos hacia dónde vamos orientados. Del coma y el coma no tiene nada que ver. Gracias, Es como si doctor habláramos Benedetti, pero esperemos de que alguien que quedó paralítico se puede aplicar la eutanasia, tampoco. Mi hermano despierta del coma y al ver que se sentía un estorbo para, no solo para mí, sino para la familia, pues representaba plata, me dañaba los planes que yo estaba haciendo, escribiendo el libro, se me tiraba todo, él empezaba esa impotencia de no servir para nada, de ser un estorbo para mi familia, para la sociedad, de no producir nada, porque los médicos le decían que iba a quedar como un vegetal, una piedra, un estorbo. Entonces él quería que se le aplicara y yo dije no. Además yo había tenido una experiencia donde ya, es que no es fácil ir a plantearle a uno que uno tiene que cuidar a un enfermo, que se va a volver usted un esclavo de él alrededor de ese sufrimiento. Doctor Gutiérrez, perdón que lo interrumpa, ¿en qué estado de salud se encontraba su hermano en ese momento después del coma? Para que los televidentes tengan claro, ¿no?, el momento en el que él se encontraba, es que no lo sabemos. No tenía movilidad de extremidades, solo balbuceaba. Estaba paralizado. El balbuceo, la parálisis en todo. Insisto, pues, la eutanasia no es para eso. Ahorita si alguien queda ¿Pero cómo así? Si la hubiera pedido, ¿no se la hacen? No, señor. Si la hubiera pedido, señor. Le repito que no. Yo le estoy diciendo quién ha llevado el proyecto, quién lo ha escrito y quién ha hecho aprobar lo escrito. No tiene nada que ver el coma. Si alguien queda cuadrapléjico, tampoco. Si alguien queda paralítico, tampoco. Si alguien tiene un problema de depresión, tampoco. No, la eutanasia no es para eso. Por eso estoy diciendo que el ejemplo no nos sirve. Hay muchos conceptos alrededor del concepto de eutanasia que no son eutanasia y que nos pueden confundir. Sé que para ese punto va el doctor Benedetti, y es que se ha hablado de distanasia, se ha hablado de otras formas de ocasionarle, provocar o facilitar la muerte del paciente que no tiene nada que ver con la eutanasia. Eso es lo que él quiere observar. Ahora le voy a dar la posibilidad de preguntarle a su testigo. Vamos a terminar de escuchar al doctor Iván Gutiérrez. Era importante que usted nos dijera en qué estado de salud estaba su hermano. Ahora sí,
concluya a dónde quiere llevarnos pues con su exposición y la pregunta del doctor Merchán. Bueno, lo más grande y lo más bello fue alrededor del enfermo, como mi familia, que llevaba 25 años sin reunirse, volvió a reunirse alrededor de esa tragedia. Vivíamos divididos, vivíamos peleando por plata, y cómo ese sufrimiento nos unió de nuevo. Ahí entendí algo muy grande, cómo sensibiliza un sufrimiento, y me di cuenta que la pobreza no se acaba matando a los pobres. Como cuando la persona alrededor de un sufrimiento empieza a ver y a valorar cosas que antes no veía ni valoraba. Doctor Gutiérrez, su hermano se vio en un estado de salud muy precario, que no sabemos todavía, el doctor Benedetti ya va a tener la posibilidad de preguntarle, no sabemos todavía si era una condición terminal o para que se diera la eutanasia o no, pero él quería que por favor le permitieran dejarse ir, porque no quería ser un estorbo para su familia. Finalmente la decisión que toma la familia, para estar claros, es no, vamos a apoyarlo a seguir viviendo, y alrededor se dio una unión familiar. Por eso lo que a donde quieren llegar es, la eutanasia no siempre es la solución. En nuestro caso optamos por la posición contraria y fue beneficioso para la familia. Los resultados fueron contrarios. Grande. ¿Hay alguna otra pregunta, doctor Merchán, para él? Bueno, entonces ahora sí le voy a dar la posibilidad al doctor Benedetti que le pregunte a su testigo. Lo primero que todo es, ¿usted es católico? En la fe, tengo un acto de fe muy grande en este momento. Okay. ¿Usted Antes cree que no lo tenía. Okay. ¿Usted cree que la vida es de Dios o suya? Ay, sí, ya entra. No, ya uno cree en un ser supremo. Ok, todo lo que él ha expresado con base en la eutanasia tiene que ver con la religión. Claro, si no hay fe. Es el punto. Hay una frase que dice ahí, cuando la mano del médico sale, entra la mano de Dios. Lo que yo quería demostrar para el público es que el tema religioso infiere en el testigo y solamente está viendo el tema religioso, porque ahora que haga la exposición vamos a hablar de qué es la vida digna, qué es morir dignamente, qué es un Estado, porque estos son temas de Estado, no de terapias familiares, no de coma, no de cuadraplégicos, no de religión. Pero los senadores también tienen familia. Sí, claro. Claro. Pero no legislo para la familia, legislo para el Estado. Y el Estado es de familia también, doctor. Yo pertenezco a ese Estado que usted dirige. Por eso, se me ocurre en este momento que estamos tocando el tema religioso aquí en la eutanasia, que además es imposible tocarlo sin hablar de razones religiosas y además razones jurídicas. Creo que son las que están en los dos lados aquí de la mesa. Una pregunta para tanto nuestro testigo como el doctor, como médico. Por supuesto. Si siempre la razón religiosa para que se nos da dado a los católicos y a las personas que creemos en Dios, bueno, que no son católicos pero que creen en Dios, es que tenemos un libre albedrío, una posibilidad de escoger que si somos libres o no. Usted lo hablaba al comienzo de su alegato, doctor Merchán, nosotros escogemos si queremos ser esclavos o no, vivir o no. Mi pregunta es, ¿el libre albedrío incluye que la persona no puede decidir morir en el final de su vida si es lo que es mejor para ella? O sea, ¿el libre albedrío también tendría limitaciones en un sentido religioso? Yo lo dejo, que usted decida todo lo que quiera, pero no puede decidir cómo morirse, a pesar de que usted se puede matar si usted quiere. No, porque ahí entra un acto de fe, que es creer en, si hay fe, una fe verdadera, real, en la persona, cree que al morir va a resucitar, no va a reencarnar, sino que va a resucitar. Es un acto de fe personal. Entonces la persona al morir va a creer que, a ver, es la pregunta que no le hace a Dios. Usted es que es masoquista, perverso, desgraciado, que nos trajo a sufrir. Cuando uno prende un noticiero, todas las noticias de tragedia, ¿a dónde está usted? ¿Cuál amor? Pero él le dice a uno, no, es que esta vida es pasajera, viene otra vida, y ahí viene la esperanza de la persona. La esperanza, pero igual no quedarse sufriendo aquí, porque detrás del sufrimiento hay un tesoro muy grande. Pues yo quiero dejar otra vez claro, sí, doctor Benedetti, el principio de ser católico es el de la resurrección. De hecho, es el principal misterio, y por eso los católicos creemos en la resurrección como un acto de fe. Ese es el principal principio de ser católico, y otra vez el doctor Gutiérrez lo ha vuelto a decir para dejar claro que otra vez está el tema religioso. Es tan grande ese principio que hasta Pablo de Tarso, que fue el que se cayó del caballo persiguiendo a los cristianos, que fue el profeta, nunca creyó en el tema de la resurrección.
Pero en la base de la fe católica es el tema de la resurrección. Eso escrito. Significa, usted va, doctor Benedetti, si finalmente nos vamos a morir y vamos a resucitar. Lo que quiero dejar claro es que todo el tema religioso ha estado presente en el testigo. Ese es el punto. Detrás de las argumentaciones de la Fiscalía hay una sustentación solamente religiosa. Por eso me he dedicado a ese tiempo. No es que yo esté en contra de los católicos, yo soy católico, tengo la Biblia en la mesita de noche mío, pero cuando entro al Congreso legilo con la Constitución. Pero la cita que acabas de hacer es equivocada. Tienes que profundizar. No, yo la tengo completamente. Esa pregunta es muy importante, pero te voy a decir esto. Yo, como cirujano que soy acá, soy católico también, pero no vengo aquí a defender la eutanasia desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de la moral médica universal. No necesitamos pero el testigo no necesitamos a la Virgen María. Yo la respeto mucho. Ella sufre seguramente cuando matan a un niño un aborto, pero los argumentos no necesitan ser religiosos. Gracias por la aclaración, doctor Merchan. Muchas gracias también al doctor Iván Gutiérrez. Vamos a hacer una pausa. Ustedes ya más o menos están teniendo unas bases y unas razones para emitir más adelante su veredicto, pero tendrán que escuchar a la defensa después de estos comerciales. Recuerden que pueden votar a través de www.veredicto.tv. Pueden dar sus opiniones en nuestro fanpage de Facebook y hacer sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @veredictontc. Regresamos en unos minutos. Escápate de la rutina con los Bancos Aval. Disfruta increíbles paquetes turísticos de Avianca Tours con los hoteles Estelar, que incluyen 3 días y 2 noches pagando con las tarjetas crédito o débito de los Bancos Aval. Compras al 26 de febrero y viajas al 31 de mayo de 2013 a los hoteles Estelar de Cartagena, Santa Marta, Panamá, Lima o Arequipa. Reserva ya. Mayor información grupoaval.com o avianca.com. Con Claro llegas a clase estrenando tablet, porque te la llevas hoy mismo y la comienzas a pagar en cuotas desde 30.119 pesos mensuales. Eso quiere decir que puedes navegar, grabar, investigar y aprovechar muchos beneficios como estos, mientras lo pagas por pedacitos, como estos. Ven ya a Claro, escoge la tablet que quieras y págala como quieras en el plan de internet móvil que prefieras. Para que puedas llenar el regreso a clases de tecnología. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Un logro se celebra con otro logro. Colombia, las mejores cosas de la vida toman tiempo. Los lunes y martes de febrero descuento hasta del 10% en los productos de su fórmula médica y compras adicionales en la rebaja droguerías y minimarkets, la fórmula de los descuentos. Regresamos a Veredicto y hoy estamos hablando sobre la eutanasia. Hace unos momentos ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía y pudieron conocer al defensor, el senador Armando Benedetti, a quien le pedimos ahora que pase a dar sus alegatos y nos diga por qué usted defiende la eutanasia o el tema de la eutanasia reglamentada en Colombia. Ok, señora jueza. Quiero empezar por el episodio anterior en el sentido en que el tema del coma no tiene nada que ver con la eutanasia. Nadie que esté en coma le pueden aplicar la eutanasia. Nadie que sea cuadrapléjico se puede aplicar la eutanasia. ¿Cuándo es que realmente se puede aplicar la eutanasia? La eutanasia se aplica cuando hay una enfermedad terminal. La ciencia médica no tiene cura, sufre intensos dolores. La vida ha dejado de ser digna. ¿Qué es una vida digna? Lo que tiene su hermano hoy en día con su familia. Puede disfrutar su familia, puede pararse, puede caminar, puede gozar con sus hijos. Cuando alguien está postrado en una cama con unos dolores intensos, inimaginables, imposibles de calmar ese dolor, con una enfermedad terminal, un cáncer, por decirle algo, invadido completamente, que ha hecho metástasis, que le quedan solamente son semanas o meses, usted puede decidir que su vida no ha sido, ya dejó de ser digna. Por lo tanto, tiene derecho a morir dignamente. ¿Qué es morir dignamente? Es morir bien, es morir tranquilo. Y empiezo diciendo algo que dijo el doctor Merchan. La sentencia de la Corte no habla
sobre lo que él está diciendo, habla sobre los límites de la vida y por eso tiene que ver con ese tipo de situaciones. Yo soy de los que creo que usted está ahí y usted está ahí porque ha tomado sus propias decisiones, porque ha predeterminado el futuro. No todos se lo han dado. Claro que existe la mano de Dios, claro que existe la mano de los dioses, pero claro que usted ha predeterminado sus decisiones. Por lo tanto, yo hablo es del individuo, no de la religión. El que es católico, pues no se aplica la eutanasia porque sus principios y sus convicciones religiosas no lo dejan, no lo hacen. Pero ahora le pregunto a usted, señora jueza, ¿qué hago con las personas que no son católicas en este país? ¿Qué hago con las personas que no creen en un Dios? Que creen que ellos son los dueños de su vida. Yo tengo que legislar para los católicos, para los musulmanes, para los judíos, para los ateos, para todos. Tengo que legislar para una minoría. Y una democracia es importante y solamente sirve cuando la democracia no se hace con las mayorías para arrasar a las minorías. La democracia sirve siempre es para salvaguardar las minorías, sea por su religión, por su color de piel, por su política, por su sexo, por su conducta sexual, por lo que sea. El Estado siempre tiene que respetar a la gente. Y eso tiene que ver con todos ustedes, que es el tema de la igualdad. Por eso este país está entre los 10 países más desiguales del mundo. Porque si pasa con este tipo de situaciones, pasa con cualquier cosa hasta la redistribución del ingreso. Por eso siempre debemos buscar un Estado. Se nos acaba el tiempo, le voy a pedir que termino diciéndole antes de una pregunta. Dos cositas por... Sí. La eutanasia, a veces yo me encuentro algunas personas de edad que dicen que si cuando tengan cierta edad se van a tener que aplicar la eutanasia. Nadie tiene que aplicarse la eutanasia. Yo le doy esta cifra de Oregon, en un estado de Estados Unidos donde está la eutanasia, existían 53.544 personas con enfermedad terminal. ¿Sabe cuántas personas se aplicaron la eutanasia? Solo 171. Juez, eso no es más del 0.3%. Luego la gente se lo tiene que aplicar. Pero como son tan poquitos, yo no puedo decir que no existe ley para ellos. Y para terminar el tema, la eutanasia hoy, actualmente por el fallo, es legal, la pueden practicar. Ahorita va a venir el doctor Santoyo, que la ha practicado. El doctor Merchan se refirió al doctor Quintana, que también la ha practicado. Lo que hace falta es la reglamentación. Luego, yo lo que quiero hacer son mejor las cosas, la reglamentación, para aquellos que estén. Y doctor Merchan, ningún médico, ni el proyecto de ley, ni la sentencia obliga a que el médico esté obligado a aplicar la eutanasia. Si yo mañana tengo una enfermedad terminal y mi médico tratante, el doctor Merchan, me dice que no, buscaré otro médico tratante que esté de acuerdo con esta filosofía de Estado que le quería decir. No puede estar de acuerdo ningún médico porque es médico. Ya ahorita vamos a hablar de eso, que estamos hablando del Estado, es que es la vida de cada uno, mi vida digna. ¿Hasta cuándo es mi vida digna? La vida no es solamente respirar. Y este tema tampoco es, solamente es para el estrato 6. Si usted es de estrato 6 y tiene unos amigos médicos, le aplican la eutanasia. Pero a la persona que está en Bosa y Ciudad Bolívar, que quisiera aplicarse la eutanasia, no se la aplican, porque no es de estrato 6. Lo mismo pasa con el aborto. Las niñas de estrato 6 se pueden hacer el aborto, pero las niñas de estrato 1, 2 y 3 no se pueden hacer. Lo mismo pasa con la dosis mínima. La policía va al barrio Kennedy, a Ciudad Bolívar, a golpear a los drogadictos del parque, pero nunca entra al country club donde seguramente consume más cocaína. No solamente él puede Doctor tener Benedetti, cabida. hace un momento usted también hablaba pues de las condiciones en las cuales se aplicaría o se reglamentaría la eutanasia en Colombia. Yo le voy a pedir que escuche a una experta que precisamente está hablando de la otra opción para los pacientes terminales, la que no es la eutanasia. Se trata de Daniela Cardona, ella es directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Colombiana. Otra vez religiosa. Si vamos a hacer una inversión y un proyecto para la eutanasia, ¿por qué no hacemos lo mismo para el desarrollo de cuidados paliativos de punta? Lo que estaba diciendo la señora, cuando arrancan con ese tema, señora jueza, lo que terminan es diciendo que es que las EPS no quieren dar los cuidados paliativos y por lo tanto se va a llegar a la eutanasia. En ninguna parte del mundo se ha presentado ese tema, ni siquiera aquí en Colombia nunca ha habido una denuncia penal por ese tema o por unos familiares que aplicaron la eutanasia a alguien. Eso nunca ha existido, nunca nadie se quiere morir. Todo el mundo da la pelea hasta el último momento, hasta cuando usted se da cuenta que su vida no es digna. Luego, la inversión, la eutanasia no hay ninguna inversión, la señora está mal. La inversión en el tema paliativo, ese es otro tema, señora jueza. Es un tema de que el Estado se ha quedado corto en satisfacer los temas de la salud, que estamos viendo cómo en Bogotá, por ejemplo, la gente que tiene cáncer o enfermedades terminales le soslayan el tema, no le dan los tratamientos. 1 de cada 5 personas en este país realmente puede acceder a los tratamientos paliativos. Esto no tiene nada que ver con eso. La señora otra vez está equivocada. Bien, no se vaya, usted trae un testigo, por favor, le voy a pedir que lo presente, Venga, doctor Benedetti. Santoyo.
Doctor Saúl Santoyo, director general de Vida y Muerte Dignas, médico ginecólogo de la Universidad Nacional, miembro del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, adscrito a la Academia Nacional de Medicina, coautor del libro Morir Bien, doctor, editado por Isa Fonnegra de Jaramillo, ha sido profesor de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño, conferencista y autor de artículos académicos sobre el tema de vivir y de morir dignamente. Buenas noches, doctor Santoyo. Buenas noches, Silvia, televidente, muy buenas noches, tiene la oportunidad compañeros del programa. Muchas gracias. Bueno, doctor, ¿por qué? Yo le pregunto, el doctor Merchan hablaba de que aplicar la eutanasia no tiene que ver nada con la ética médica, o al contrario, el que la aplica no tiene ética médica según sus palabras. Yo quisiera preguntarle a usted, que también es igual de médico al doctor, que están en la parte científica, si ese principio de ética médica va en contravía de la eutanasia. Voy a responder 2 puntos en concreto. El primero es que la medicina ha dado un vuelco en su ejercicio anterior, durante muchos siglos, donde el médico tenía la primera palabra para tratar al paciente, a una situación actual en donde es el paciente el que tiene la dignidad y la autonomía para pedir información, cuáles son sus opciones y optar por la opción que le parezca mejor. Y el médico entonces está hoy en día supeditado a informarle al paciente, a pedirle sus deseos, a pedirle su voluntad, y el paciente es quien toma las decisiones, no es el médico. De manera que ya no hay una ética médica normativa como los mandamientos de la ley de Dios. No hay. Hay un actuar médico que está centrado en un punto gravitatorio importante, que es la voluntad, la autonomía y los derechos del paciente. Y si el médico no da respuesta a esos derechos, puede haber perfectamente y debe haber un cambio de médico. En segundo lugar, la ética médica no puede argumentarse que es una y ha sido una toda la vida y nunca va a cambiar. Precisamente, por ejemplo, sucedió la ley 23 de 1981, que no existía, una ley sobre la ética médica que puso de presente unos artículos muy claros que el médico no debe hacer tratamientos desproporcionados y que está justificado suspender medidas cuando ellas no son necesarias. ¿Para usted la eutanasia hoy se puede aplicar o no se puede aplicar a la luz de la ley? A la luz de la ley se puede aplicar actualmente la eutanasia en el marco fijado por la sentencia C-236 de 1997 de la Corte Constitucional, que excepcionó la penalización del homicidio por piedad cuando es practicado por médico en un enfermo terminal, libre, competente, que de manera voluntaria considera que su sufrimiento... ¿Usted es católico? Sí, yo soy católico y he encontrado que muchos pacientes católicos aceptan la eutanasia en la forma directa, practicada por el médico a su solicitud, sin que ellos entren en conflicto con la religión católica. De hecho, hay teólogos muy importantes como Hans Küng, un alemán, que ha publicado un libro muy importante en donde defiende el derecho del católico a separarse del magisterio eclesial, papal y obispal y cardenalicio cuando está en una situación particular como es la enfermedad terminal, en base a su responsabilidad, una responsabilidad dada por Dios, para que el hombre de manera libre y autónoma y responsable pueda hacer uso de su vida en esos casos extremos. Una cosa importante para cerrar: los enfermos en estado terminal diferencian muy bien lo que es religión de espiritualidad, lo que es religión de Dios. Y lo que yo encuentro en enfermos católicos es que han tomado la decisión de cesar un sufrimiento insoportable mediante un acceso a una muerte digna y apacible. Es que a ellos les importa un comino el concepto del Santo Papa, porque consideran que como católicos están ante un Dios personal. Y he tenido la oportunidad de ver sacerdotes católicos explicándole al paciente que al optar por una opción de eutanasia directa practicada por su médico en esas condiciones no están cometiendo ningún pecado ni se van a condenar. Doctor, un momento, por favor, los dos señores. Doctor Merchan, por favor, vuelva a su puesto, que todavía no es el momento de contrapreguntar. Y un momento, doctor Benedetti, que tengo una pregunta para el testigo. ¿Habría que hacerle una evaluación al paciente antes de que él solicite una cosa tan grave como es que le permitan morirse, o lo puede hacer cualquier paciente? Por supuesto, la Corte Constitucional en las partes considerativas
analizó todos los requisitos estrictos que se deben cumplir antes de llegar al procedimiento eutanásico, analizó la necesidad de la información completa y veraz, analizó y recomendó como requisito que el paciente sea competente y que su competencia sea avalada. Además, que su decisión no sea precipitada, que tome un tiempo entre su primera decisión y la definitiva. Además, que sea evaluado no por un médico, sino por un equipo interdisciplinario. ¿Se podría presentar la eutanasia bajo ciertos estrictos requisitos? Exactamente. No lo podría hacer cualquier persona, se tendrían que analizar muchas situaciones en un proceso muy largo por mucha gente, pero no se ha reglamentado, doctor Benedetti, ¿por qué? Perdón, Silvia, una cosita. Precisamente es el propósito del proyecto de ley del senador Benedetti, que todas las recomendaciones de la Corte Constitucional sean reglamentadas para que quien practique un acto eutanásico por fuera de esos requisitos sea investigado y sea penalizado. ¿Y qué ha pasado con esa ley? Bueno, a ver, nunca se ha reglamentado porque el tema religioso influye mucho en varios de mis compañeros, lo cual quiere decir que no somos un Estado laico. Usted ha visto que la Iglesia se ha pronunciado diciendo que el Estado es laico, pero se pronuncia, lo cual tiene una ascendencia muy grande, sobre todo en los políticos regionales. Entre más rural sea el político, pues el obispo tiene una influencia mucho más grande en el púlpito. Por ejemplo, valores hay. Más valores hay. En el Cauca, donde siembra marihuana, o donde la exporta, o donde está la guerrilla, claro. Sobre todo allá. Entonces, el tema es que, como es muy rural, no tiene mucho conocimiento y el cura pesa muchísimo en el pueblo. A mí me han levantado lengua varias veces en el púlpito que parecieran otra vez ser más inquisición de lo que realmente es el cardenal Salazar, al quien le tengo mucho respeto, y todas las apreciaciones que él ha hecho todo el tiempo son inteligentísimas. Diferente a la del cura ese Falla, que está de secretario de la conferencia episcopal, que reemplazó a Córdoba, que era otro señor muy inteligente y estaba muy al siglo XXI, pero este que llegó parece otra vez de... Bueno, entonces el tema es, somos muy rurales, muy retrógradas, muy dinosaurios, muy de derecha, muy conservadores. Y siempre se frena el debate. Muchas gracias. Gracias al doctor Benedetti, que decía ahí, doctor Soto, que usted todavía no se puede ir. Ahora sí tiene la oportunidad de preguntar, doctor Merchan, que estaba que se preguntaba allá atrás. Pero bueno, le voy a pedir, como usted está tan emocionado, que escoja muy bien sus preguntas. Estamos cortos de tiempo y muy preciso con las respuestas. El doctor Benedetti se va alargando y se va alargando y se va alargando y cree que eso es el Senado. No, no bueno, es. Entonces sigamos. No se alargue usted tampoco. Ni tampoco es un consultorio médico. Sí, primero, no, por eso. Primero, mis argumentos no son católicos y no me pongas más ese sello. Entonces, ¿para qué trajo un testigo católico? Para que hablara de católico. La pregunta es, ¿usted mataría niños? Hoy en día, como está la ley, ¿mataría niños? ¿Que la mamá le pida la eutanasia, sí o no? Hoy en día la ley no contempla la eutanasia para niños. Ni el proyecto tampoco. Por lo tanto, yo no lo hago. Muy bien, le hago esa pregunta porque el doctor Quintana se ha matado niños y parece que sigue haciendo... Perdón. Pedro es Pedro y Pablo es Pablo. Pero es tu colega en el camino de la muerte. Eso nos muestra que los médicos no somos monolíticos. Que hay médicos que defienden la vida a ultranza y otros médicos que pensamos en el paciente y en la situación concreta. Segunda pregunta. Colombia es miembro oficial de la Asociación Médica Mundial. Es el órgano ético a nivel universal, más de 180 países miembros. La Federación Médica Colombiana es miembro de ese órgano. Ese órgano dice oficialmente que la eutanasia es un acto antimédico, así sea por petición voluntaria o de la familia. Ese acto que practican es contrario a la ética. Ahora, ¿usted qué opina de ese postulado? Usted dice... ¿Qué opina de ese postulado universal? Aquí yo opino que la salud tampoco se aplica si somos de ese orden. Es decir, ¿qué hacen los médicos en Holanda? ¿Qué hacen los médicos en Holanda? ¿Qué hacen los médicos en Suiza? ¿Qué hacen los médicos en Oregón? ¿Qué hacen los médicos en Bélgica? Que es un territorio donde se acepta y además se pide que sea el médico tratante el que aplique la eutanasia. O sea, que entonces, allá en esos sitios hay excepciones dadas por la situación cultural y por la ley. Los miembros oficiales dices que no estás de acuerdo con eso. Doctor Merchan, ¿esos países en donde se aplica la eutanasia no son miembros de esa federación? No, ni Argentina. No son miembros. Colombia es miembro oficial y a usted le parece que no. Bueno, entonces, cuando usted da su opinión sobre la eutanasia, quedemos claros, está dando la opinión personal suya. Cuando usted habla de ética médica, en realidad está hablando de su ética personal. No hay una ética monolítica como usted la presenta. No, sí la hay, ya te conté. Unas tablas de la ley bajadas por Moisés del monte de Sinaí. No la reconoces. Hay morales y hay éticas. Ética personal. Y la ética médica en Colombia dice que no. Tiene una ley
y tiene unos tribunales y dice que no, y una constitución. Los médicos y dice tienen que no. su Dice que sí. y los médicos tienen su ética personal, porque no hay pero ética. por favor, déjelo responder, está respondiendo el doctor Santos. No, ya lo digo, es personal. Hay una ética plasmada en una ley que se llama la Ley de Ética Médica, que el médico tiene que respetar, y si no, va a los tribunales. La sentencia está por encima de... Hay una sentencia de la Corte Constitucional que está por encima de la ley, porque en la parte normativa constitucional es prima la Constitución sobre las leyes. Se dice que se puede aplicar la eutanasia de acuerdo con unos criterios muy delicados, muy serios, como los hemos escuchado acá, específicos en un paciente que no tiene otra alternativa de vida y que simplemente le están permitiendo que muera dignamente, pero que nadie lo mate, simplemente que lo dejen morir, porque es que la eutanasia es permítame morir. Si no lo matan, no es eutanasia. Señora juez, no al lugar. Ojo con esas expresiones. La sentencia hace parte de la Constitución. La eutanasia hace parte de la Constitución y es jurisprudencia. Perdón, pero lo que él está haciendo aquí lo que él está haciendo es prevaricato, porque está diciendo que está desconociendo la Constitución. Prevaricar es para los funcionarios públicos, doctor. Yo no soy funcionario público. Doctor Merchan, pero si va a aplicar. Doctor Merchan, otra precisión. Estamos hablando aquí los dos. Doctor Benedetti, yo no he acabado mi pregunta. Deja la pregunta. Me dejan terminar mi pregunta, gracias. Por favor. Si esto es reglamentado en un estado bajo unos criterios específicos y usted es un médico que decide hacerlo o no hacerlo, ¿estaría violando usted la ley si usted decide hacerlo cuando hay una sentencia, hay una ley que reglamenta esa sentencia y que lo permite, que le dice que no es ningún delito? Muy buena pregunta. Claro, el médico que lo hace no infringe la ley, por supuesto que no. No es obligatorio. No infringe la ley. No es obligatorio el médico. Pero entonces... La pregunta es para mí, doctor Benedetti. Pero no lo que quiero dejar bien informado a los televidentes. Tu pregunta es, ¿infringe la ley? No infringe la ley. Pero sí infringe la ética médica universal. No, yo simplemente quería hacer bien claridad de que es la ética personal del doctor, lo que le da la gana. Bueno, no lo que dice la ética médica. Muchas gracias también, tanto el doctor Merchan. No, ya se nos acabó el tiempo. Mil gracias. Se me dé la gana. Muchas gracias. Pero está bien. Ustedes han escuchado ya los argumentos del defensor y también del fiscal. Argumentos bastante fuertes, cada uno de ellos válidos. Algunos se sustentan en motivos jurídicos y religiosos también, creo yo, la defensa. Motivos éticos y religiosos que hace la fiscalía. Ustedes van a tener la oportunidad de tomar su decisión y juzgar a través de la página de internet www.veredicto.tv o dar su opinión en nuestro fanpage de Facebook más adelante. Al final van a tener la oportunidad de decidir. Vamos a hacer una pausa y regresamos con unos alegatos muy cortos de conclusión de cada una de las partes para que ustedes den su opinión. Ya regresamos. Escápate de la rutina con los Bancos Aval. Disfruta increíbles paquetes turísticos de Aviancatours con los hoteles Estelar, que incluyen 2 días y 1 noche pagando con las tarjetas crédito o débito de los Bancos Aval. Compras al 26 de febrero y viajas hasta el 31 de mayo de 2013 a los hoteles Estelar de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales o Ibagué. Reserva ya. Mayor información grupoaval.com o avianca.com. Un galardón más. La Junta Directiva del Círculo de Periodistas de Bogotá seleccionó por unanimidad este galardón y lo entrega al equipo periodístico de Noticias 1. Noticias 1, Premio CPB a la Libertad de Expresión 2013. Recibe el premio nuestra muy querida y admirada colega Cecilia Orozco. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Regresamos a Veredicto y el tema de hoy ha sido la eutanasia. Vamos a escuchar finalmente los alegatos de conclusión de nuestro fiscal, hoy el doctor Jorge Merchan. Doctor, adelante. Por favor, termine de convencer a los televidentes por qué la eutanasia no debe ser una práctica médica en Colombia. Mira, la eutanasia, como ya vimos, está ontológicamente mal fundamentada. No es que si el paciente renuncia o se le echa la vida, cualquier persona puede hacer lo que le da la gana con él. No, no se puede. La Constitución dice que no. Otra cosa es la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional no existe para suplantar la Constitución y para hacerla cada vez con un fallo nuevo y diferente. Así no funciona. El valor de la vida es inviolable. El derecho a la vida es inviolable. Segundo lugar, la eutanasia no es un acto médico. Ya vimos aquí bien claro en el programa que la ética personal de algunos médicos se lo permite. Pero la ética universal, moral universal, oficial en Colombia, dice que está mal. Y esas personas deberían ser llevadas a un juicio de ética médica, en donde se definen unos valores, unas conductas médicas bien establecidas, que además son las que el paciente común y corriente espera de su médico.
Cuando yo me pongo este escudito azul de los médicos azules y entro a ver un paciente, para que me identifica, dice, ese doctor no me deja tirado, no me mata, así firme mi familia, si el juez diga lo que diga, ese señor no me mata. Eso es muy importante. Segundo, tercero, esos fallos que a mi modo de ver, aunque provienen de la Corte Constitucional, son inconstitucionales, generan en la gran cantidad de personas y en la gente unos conceptos que son equivocados y producen cosas como contaba yo al principio de los niños en bolsa de azul a negra o colegas del doctor Santoyo como el doctor Quintana matando niños, lo cual es absolutamente monstruoso. Un niño que no puede defenderse, que no ha pedido nada, la mamá sufre mucho con el niño, entonces cuando la mamá sufre mucho con el niño, pues entonces matémoslo. Eso produce esas sentencias equivocadas. A diferencia de lo que el doctor Benedetti dice, yo no creo que legislando esas prácticas se acaben, porque el problema no es la ley. El problema es que el concepto mismo de permitir matar es equivocado. Las personas naturalmente se mueren, no hay por qué matarlas. Segundo, el dolor intratable, intenso sufrimiento, se imagina uno a una persona que se cayó en un trapiche y pobrecito, matémoslo. Eso no existe. Hoy en día el dolor intratable, como lo pinta el doctor Benedetti, no existe. Hay suficiente droga analgésica, si las EPS dieran la droga, por supuesto. Hay un enfoque anestésico muy adecuado que acaba con eso. Realmente creo que la gente quiere que la maten para que matándola, aunque sea así, les pongan bolas. Gracias, es soledad, doctor Merchan. no es más. Muy amable. Doctor Benedetti, su turno. Convenza, por favor, a los televidentes por qué la eutanasia debe ser una práctica médica. Es muy difícil reglamentada. Defender este tipo de puntos. Es muy difícil que las personas me entiendan. Yo creo que cuando lo repita 100 veces, hasta ahora el 20% de las personas me estarán entendiendo, porque este tipo de situaciones o de proyectos es muy difícil que la gente lo entienda, porque estamos hablando más de igualdad, de respeto al individuo, del Estado que queremos. Empecemos por el principio. La eutanasia existe actualmente mediante fallo. Y quiero decirle, doctor Merchan, que el artículo 243 de la Constitución dice que las sentencias son obligatorias y hacen parte de la Constitución. Entonces, señor, la eutanasia existe. Yo lo que quiero es reglamentarla. Por ejemplo, para que no siga pasando el tema de los niños, porque los niños no tienen todavía esa predeterminación. La eutanasia solamente se hace cuando es un enfermo terminal, que tiene metástasis del cáncer, por ejemplo, mucho dolor, la vida ha dejado de ser digna. Digno no solamente es respirar, sino lo que yo estoy haciendo aquí, de partir, controvertir, reírme, jugar, hacer deporte, etc. Toda persona tiene derecho a morir dignamente. ¿Qué es morir dignamente? A morir bien, a morir tranquilo, sin sufrimiento. Ya el doctor Santoyo nos dijo que le había aplicado la eutanasia a muchas personas y veía más espirituales, más cerca de Dios, más religioso al que está cerca de la muerte con la eutanasia que a aquel que anda por ahí dando vueltas en la séptima en el día de hoy. Para el tema que usted dijo de prevaricato, quiero enseñarle una cosa, doctor. Hay médicos que son servidores públicos y por lo tanto, si están dependiendo en un hospital de servidor público, podrían entrar en prevaricato. Pero la ley también dice que si un particular hace fraude en un proceso judicial, y se podría hacer con el tema de la eutanasia si no la aplica, esa persona también podrá estar inmersa en prevaricato. Entonces no es solamente para que usted esté entendiendo, solamente para lo público a tener funciones públicas. No es solamente para servidores públicos, sino para aquel que hace fraude judicial para no hacer cumplir la ley. Eso es todo, señor. Gracias, señor Benedetti. Muchas gracias a los dos. Ya las partes no hablarán más. Ustedes tienen suficientes argumentos para tomar una decisión a través de la página de internet www.veredicto.tv o dar sus opiniones en nuestro fanpage de Facebook o hacer sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @benedicto_NTC. Vamos a regresar en unos momentos para ver cuál fue su fallo, cuál fue su decisión sobre este tema de la eutanasia. Escápate de la rutina con los bancos Aval. Disfruta increíbles paquetes turísticos de Avianca Tours con los hoteles Estelar, que incluyen 3 días y 2 noches pagando con las tarjetas crédito o débito de los bancos Aval. Compra hasta el 26 de febrero y viaja hasta el 31 de mayo de 2013 a los hoteles Estelar de Cartagena, Santa Marta, Panamá, Lima o Arequipa. Reserva ya. Mayor información grupoaval.com o avianca.com. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país. Tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión.
veredicto y el tema de hoy ha sido la eutanasia. Ustedes ya dieron su fallo y esto fue lo que decidieron. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Armando Benedetti, con un 59%. La fiscalía, doctor Jorge Merchán, obtuvo un 41%. Wow. Doctor Benedetti, los televidentes lo han apoyado. ¿Qué razones tiene usted que decir al respecto? Nunca creí que me fueran a favorecer con el apoyo. Esto quiere decir que Colombia está entrando al siglo XXI, está dejando de ser un estado cavernícola, rural, conservador, godo. Yo lo único que quiero decir con este tipo de situaciones es que estamos buscando que la democracia cuide y preserve a las minorías. La democracia no es para arrasar a nadie, la democracia es para que las minorías tengan las mismas garantías que las mayorías. Y aquí lo que se trata de legislar es para los católicos, para los no católicos, para los que no creen en Dios, para los que sí creen en Dios. De eso se trata la Constitución. Ese es el estado en que yo creo, que todo el mundo tenga la misma igualdad. Bueno, muchas gracias tanto a los representantes de las dos tesis, a los testigos que vinieron a acompañarlos, a ustedes que participaron hoy con su opinión. La próxima semana tendremos otro tema de actualidad para que ustedes lo analicen y puedan emitir su veredicto. Muchas gracias, buenas noches.